bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a ustedes, jóvenes educandos en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y bueno, como ya mencioné, me encuentro con mi hermana Fer. ¿Cómo estás, Fer? Inflamadito. Ok, pónganme en los comentarios dónde se ve inflamada a ver si es cierto. En todos lados. Nació inflamada. Esa puede ser una buena respuesta. Pero bueno, vamos a dejárselo pues, en los comentarios a ver qué dicen. Muy bien. Significa que estás bien. Ok. Y bueno, pues esta historia a lo mejor tal vez ya la conoces o medio la has escuchado o tal vez ustedes la han escuchado, pero les garantizo que al final van a poder entender un poquito más de la ciencia con respecto a este caso muy sonado. ¿Ok? Pues ahí va. Pero antes de iniciar, ¡Hora! antes de iniciar, por favor, si les gusta la ciencia, denle un buen like a este video, compártanlo con personas que les guste la ciencia o casos extraños, medicina rara, cosas así. Y eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Pues bueno, vamos allá. A veces se dice que no importa cuánto tiempo pase después de mantener una mentira, siempre saldrá como tal a la verdad. Y el día de hoy les traemos un experimento que parece ciencia ficción, pero no, fue solo ciencia, ciencia cruel. La historia inicia así. Cuando Robert Shafran, de 19 años, condujo desde su casa en Scarsdale, Nueva York, hasta Catskill para asistir a su primer día en la Universidad de Sullivan Community College en 1980, se sorprendió al ver que todo el mundo lo saludaba. Llegaban estudiantes que jamás había visto en su maldita vida. Iban hacia él y le decían: «Hey, Eddie, qué bueno que volviste, Eddie. Te extrañábamos mucho». Aparentemente el mundo ya le conocía y por alguna razón le adoraban. Las chicas de hecho se le abalanzaban para besarle las mejillas y decirle: «Nos vemos luego, Eddie». Pensaban que él, Robert, o Bobby como muchos lo conocían, era un tipo llamado Eddie. Ajá. Shafran estaba muy confundido, y más porque era un joven que de hecho no era muy social, no le gustaba ser social. Todo esto lo estaba abrumando demasiado. Mientras pasaba el día y seguía recibiendo saludos de gente extraña, conoció a un tal Michael Dumitz. Al ver a Robert, Dumitz pegó un grito en el cielo, pues era el mejor amigo de Eddie. Pero esta persona que estaba en el campus, que estaba enfrente de él, definitivamente No era no era Eddie. Eddie. Se parecía mucho, incluso actuaba de hecho de manera semejante, pero no era Eddie. No fue sino hasta que a Domitz se le ocurrió preguntar algo que cambiaría el contexto de todo. «Oye, ¿eres adoptado?», le preguntó a Robert. Y Robert le respondió: «Sí, ¿cómo sabes?». Domitz entonces le dijo: «Es que tienes un doble». Rápidamente, Domitz habló por teléfono con su amigo Eddie, que hacía un semestre que se había salido de estudiar de esa universidad y se había ido a otra. Domitz le dijo: «Oye, no vas a creer lo que está pasando, pero aquí hay una persona que en verdad se parece mucho a ti». Y de hecho, Eddie le dijo: «Sí, muchas personas de hecho ya me hablaron y pues se me hace algo extraño». Domitz le pasó el teléfono a Robert y él dijo: «¿Hola?». Y «Hola», se respondieron los dos. Era como escuchar su misma voz como un eco al otro lado del teléfono. Quedaron los dos desconocidos en encontrarse en New Hyde Park, donde Eddie vivía con sus padres adoptivos. Al abrir la puerta se llevaron ambos una tremenda sorpresa. Los dos eran exactamente idénticos. Se parecían tanto que incluso pensaron que se encontraban frente a un espejo.
Era impresionante, pues los dos conectaron enseguida como si hubieran estado siempre juntos. Se llevaban bien, platicaban igual, Ujú. pensaban de hecho en lo mismo, platicaban de la misma manera y sus comportamientos eran extremadamente similares, pero era la primera vez que se veían. Solo faltó indagar un poco para que se dieran cuenta de que solo había una explicación racional para esto. Eran gemelos. No, no. Fíjate, yo pensé que solo era un clon. Era un clon Hay así hecho por personas la dobles, ciencia. hay personas dobles, los dobles de acción, por ejemplo, que se parecen mucho. No. Bueno, el punto es que las noticias y la fama empezaron a llegar a todos lados con esta increíble historia sucedida en Nueva York. Incluso salieron en la televisión. No pasó mucho tiempo para que David Kellman, que por aquel entonces estudiaba en una universidad también de Nueva York, vio una noticia sobre estos dos gemelos y reconoció su propio rostro en él. O sea, de él en ellos. David se puso... Mis David... hijos. David se puso en contacto con la casa de Eddie y habló con su madre adoptiva por teléfono. Que al parecer dijo cuando colgó: ¡Dios mío, están saliendo de la nada! Se multiplican. David pactó una cita con los otros dos para conocerse y en efecto los tres eran idénticos. El trío no tardó en enterarse de que eran los tres hermanos supervivientes de una extraña pareja de cuatrillizos idénticos. Sin embargo, el cuarto hermano lamentablemente murió al nacer. Entonces eran trillizos que al fin y al cabo pues se volvieron a encontrar. Por mucho tiempo aparecieron aún en las noticias porque fueron así, wow, una historia salida de Hollywood Ujú. que no se creía. Salieron en primeras planas, montones de entrevistas donde se veía a los tres felices y terminando las frases unos de otros, de hecho. Y como en todo, alguien debió preguntarse la razón por la cual no se habían encontrado antes. O mejor dicho, ¿quién los separó al nacer? Ujú. Uno de los padres adoptivos decidió agendar una cita con los administradores de la Agencia Especial de Adopción, Louis Wise Services, misma que dio en adopción a los trillizos Pues mucho al tiempo mismo atrás. tiempo. Ujú. Cuando los padres llegaron se les explicó que la razón principal por la que habían separado a los nenes al nacer, o cuando llegaron a sus manos, pues cuando los abandonaron, fue porque era muy difícil encontrar una casa que aceptara a los tres bebés al mismo tiempo. El padre, consternado, les reclamó que eso no era cierto, que era una mentira y que no se le había dicho a él que eran trillizos o que tenían hermanos el hijo que adoptó. Que de hecho, que si le hubieran dicho que había otros dos hermanos, con mucho gusto se llevaba a los tres. Mm. Pero todo ya estaba hecho. Sin más, los padres se retiraron y bueno, pues ahora sí que sanaron esa idea de qué fue lo que sucedió. Sin embargo, contaban con... las personas que se encontraban ahí no contaban con que el padre volviera a la sala de reuniones con el Wise Services de adopción, pues creyó que se le habían olvidado alguna de sus pertenencias. Cuando llegó, se encontró que la puerta del lugar de reuniones se encontraba cerrada. Al acercarse, empezó a escuchar por detrás de la puerta de la misma. Se dio cuenta que los administradores estaban festejando. Incluso se escucharon copas de vino chasquear y, posteriormente, un champán abriéndose. Ah, Caracas. Esto no solo era raro, sino que parecía una falta tremenda de respeto. Habían firmado un tiempo compartido. Tal vez hubiera sido mejor. Ay, saquen la champaña. Acaban de chingarse un buen dinero en su tiempo compartido. Al interponer una demanda contra la agencia de adopción salieron trapitos a la luz. Ujú. Y es aquí donde la ciencia empieza. Agárrense los calzones. Peter Bella Neubauer nació el 5 de julio de 1913 en Austria, hijo de Samuel Neubauer y de Rosa Neubauer, una familia judía común y corriente.
Peter creció como un niño normal en un ambiente normalmente judío. Estudió como cualquier niño la secundaria en Krems y después de graduarse inició la guerra civil en Austria, por lo que él y su hermano Siegfried huyeron a refugiarse a Suiza. En este lugar ganó gusto por la medicina y decidió estudiar esta carrera en la Universidad de Berna. No se quedó ahí, sino que estudió también una especialidad e incluso una subespecialidad. Se tituló como paido psiquiatra, un psiquiatra especialista en En niños. niños. Peter no solo le gustaba lo que hacía, sino que le encantaba la investigación. Pues de hecho, su principal mentora fue nada más y nada menos que la misma hija de Sigmund Freud, Anna Freud. Bueno, ahí ya vemos que no es tan confiable la investigación. Al fin y al cabo, Sigmund Freud fue en ese tiempo uno de los más famosos psiquiatras, ¿sí? Que ya lo vamos a ver en otros capítulos, ya verán, pero él describió muchas cosas que al día de hoy se siguen sacando a la luz, de otra manera, pero bueno, ya verán. Esto va para largo. El punto es que nuevas teorías en ese tiempo salían a la luz con la psicología infantil, era algo nuevo. Mucho se conocía ya de la psicología de las personas adultas, pero ¿Qué tal de los ¿qué tal de niños? los niños? Por mencionar algunos preceptos, está, por ejemplo, en ese tiempo, algo descrito muy específicamente por Sigmund Freud, que se denomina las fases de la niñez. Mm. Está, por ejemplo, la fase oral. Cuando somos bebés solo queremos comer y dormir y comer y dormir y ir al baño. Conoces Y- el mundo mediante lo que Ajá, llevas en la boca. lo que tienes a tu lado y lo primero que ves a veces agarrar es para probarlo. Es una fase oral. Ujú. Por lo que más nos preocupa es entonces es estar pegados como tal a una mamila o a una mama. Por lo tanto, esa fase es oral y Sigmund Freud lo manejó como si fuera algo también sexual, porque al fin y al cabo los pechos son un lugar erógeno. Pero esa es otra historia. Se teoriza que si esta fase no se llena, ciertos conflictos psicosociales quedarán marcados traumas posteriormente. Por ejemplo, si la mamá no le da pecho a su hijo, un lazo entre él y la madre no se llega a formar 100%. Y de hecho es algo efectivamente comprobado al día de hoy. No se diga entonces la fase anal, en la que ya nos conflictúa cuando empezamos a crecer el que nos orinemos o que nos defecamos. O sea, tenemos conciencia de que estamos sucios. Ujú. Incluso el jugar con nuestras propias excretas es algo muy común de los niños porque nos acabamos de dar cuenta que algo está saliendo de nosotros. Es mío, es nuestra popó, es nuestra orina. Y eso efectivamente lo describió Sigmund Freud. Es una fase anal, así se le denomina. Y que si no nos dejan ensuciarnos con nuestras propias excretas, que es nuestro, empiezan a salir conflictos, por ejemplo, ay, sí, límpiate, límpiate, límpiate. Y empiezan los trastornos obsesivo-compulsivos de estar siempre limpios, estar siempre específicamente con algo que te regañen porque no estás efectivamente con lo que primero te llamaron la atención, que es estar limpio. ¿Sí? Y sí, efectivamente, al día de hoy está comprobado. Pero bueno, el punto es que al no llenarse esta fase tendremos problemas con la limpieza y la obsesión con la misma. Y así hay varias fases que no me voy a meter mucho porque esto no es una clase de psicoanalismo. El punto era que Peter Neubauer quería saber más de esto y creció como psicoanalista y psiquiatra con estas ideas. Escribió entonces un ensayo en el que mencionaba el complejo edípico como punto central de los traumas de la niñez. El complejo edípico es la idea que tenemos de nuestros padres y nosotros como hijos de suplantar el rol contrario. Por ejemplo, cuando tú eres un niño solamente quieres estar con mamá. Si tú eres una niña, quieres estar con papá. Regularmente. O tu figura materna. Si tú no tienes mamá, por ejemplo, tu figura materna es tu papá.
Entonces, aunque seas hombre o mujer, el punto es tu figura materna o tu figura paterna. En el caso de que nada más tienes un papá o una mamá, él es las dos al mismo tiempo. Son figuras, pues, al fin y al cabo. El punto es que el complejo edípico es el manejar una idea de qué es lo que queremos a futuro para nuestra vida. Regularmente tiene que ver con nuestros gustos sexuales o nuestros gustos como tal de otra persona. O pues así. Y efectivamente también se ha visto que sí tiene que ver. Ejemplo, la niña de la casa pues solo quiere estar con papá, como ya lo mencionamos, mientras que el niño con mamá. Y lucharán, de hecho, porque no se les separe. Esto es fundamental para formar relaciones sanas como un adulto funcional. Pues Neubauer no era el pionero en decir esto, pero sí en popularizarlo. De hecho, muchos escritos se formaron citando al propio Neubauer. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial y la búsqueda, después la Segunda Guerra Mundial y la búsqueda de los judíos, Neubauer decidió migrar a Estados Unidos de Norteamérica porque era judío, especialmente a Nueva York, donde fue maestro de universidad y continuó haciendo estudios. Uno de los más interesantes fue hacer la aseveración de que los niños que veían más televisión se volvían más agresivos, pues intentaban, dentro de sus juegos, reproducir lo que veían en la caja idiota. Entonces, si veían cosas violentas como juego, iban a intentar reproducirlas. Fue altamente criticado por los psicólogos que defendían de hecho a la televisión, aquel nuevo invento que podía hacer que viéramos transmisiones sin salir de nuestra casa. Era sin duda un estimulador temprano de la mente, eso decían los psicólogos. Al día de hoy vemos como todo México está criado con la televisión y la mayoría pues está mal estimulado. Está mal estimulada mentalmente. El punto es que Peter argumentaba que no era muy estimulador el ver niños simulando que tenían armas de fuego y que mataban a sus amigos solo porque lo veían en la tele. O sea, fire. No, o sea, no está chido. Pero no estamos en este episodio por estos estudios. Estamos aquí porque la mente maestra del plan de separar a nuestros personajes principales, los trillizos, fue este psiquiatra. Aquí se unen las dos historias. ¡Desgraciado! Neubauer contrató a la agencia de adopción para este siniestro plan. Qué curioso, la agencia estaba fundada por integrantes judíos y él era judío. Entonces se llevaron bien. Peter pidió que todos los gemelos que llegaran a ese lugar fueran separados y entregados a distintas familias. Quedaba estrictamente prohibido mencionarles a los nuevos padres que existía un hermano gemelo. Esto no era lo único. De hecho, la agencia tenía que evaluar el estado socioeconómico de la familia adoptante, pues tenía que haber diferencias con los niños que iban a entregar. Por ejemplo, David Kellman, uno de los trillizos, fue puesto en una familia relativamente pobre, mientras que Robert Galland, Bobby, en una familia con posibilidades económicas más o menos intermedias, y Eddie, como tal, lo pusieron en una familia media alta. De hecho, creo que recuerdo que la familia eran de estomatólogos, entonces sí tenían, de cierta manera, pues, dinero. Así que a los trillizos, pues, lo pusieron cada uno en una familia diferente socioeconómicos. Exactamente. Y así sucedió con otros tantos gemelos. Ay, qué mierdas, de veras. Esto sucedió con al menos una docena de niños más. Guay. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el punto de este cruel experimento, el separarte de tu hermano gemelo? Peter buscaba algo que la psicología y la psiquiatría tenían como debate desde su creación. ¿Qué nos hace a nosotros mismos? Por ejemplo, de manera resumida, ¿es la genética la que nos hace a nosotros o es el medio ambiente en el que nos criamos el que nos hace a nosotros?
Si los mellizos, que ya se conocía en ese tiempo, tenían exactamente los mismos genes y por eso se parecían como copias idénticas, no existía como tal una variable alguna en el punto de la genética. Sin embargo, si cambiamos el medio ambiente y ellos al crecer al final cambian, entonces estaba dado por hecho que lo que nos hace a nosotros es el ambiente. Ujú. Porque el punto de la genética ya se separó. ¿Sí? Porque son personas teóricamente distintas, pero con los mismos genes que van a crecer en ambientes muy distintos en cuestiones económicas. Pues bueno, empero, si los niños se separaban y se desarrollaban como dos gotas de agua, sin importar dónde estuvieran, entonces la genética sería la que ganaría, ¿verdad? Era pues parte del estudio las visitas mensuales por parte de la agencia a las casas de los gemelos para corroborar que todo estuviera en orden. Siendo, o sea, eso le decían a los papás así de, sí, nada más venimos a checar que no lo haya matado o no lo haya vendido, no sé. Sí, no lo esté maltratando. Pero en realidad era parte del estudio, perdón, de Neubauer. Ujú. Les dejo unos cuantos ejemplos de la historia de los trillizos. Los tres, de hecho, fumaban, cuando se conocieron, fumaban la misma marca de cigarrillos antes de conocerse. La misma marca. Ujú. Compartían las ideas, de hecho, del mismo deporte a jugar. Les gustaba ver el mismo deporte. Incluso algunos de ellos, pues, así mismo, pues, llegaron a jugar en algún momento el mismo deporte. Incluso los tres fueron detenidos por la policía o estuvieron en chequeos psiquiátricos. Los tres. Se peinaban igual, tenían comidas favoritas muy similares y muchas cosas más. Que de hecho esto lo pueden ver en un documental en Netflix, si lo quieren ver más, o sea, respecto a ellos. Se llama Los Tres Desconocidos y creo que tiene un año en Netflix. Así que lo pueden checar si quieren ver más de estos pues ahora sí que hermanos que se encontraron. El punto de aquí es más la ciencia, ¿no? Cuando el estudio de Neubauer salió a la luz por la demanda que se hizo, Ujú. porque salió a la luz al fin y al cabo, los trillizos se dieron cuenta de lo que habían hecho con ellos y dijeron en una entrevista, y cito, esta es una mierda nazi. What the Esta es fuck? una mierda nazi. Porque si ustedes, científicos, se acuerdan de algunos de nuestros episodios, Mengele, que fue un médico de la Alemania nazi, experimentaba con mellizos, ¿sí? Y les hacía cosas horribles. Si quieren saber, bueno, vayan a ver el segundo y el tercer capítulo de Science Beach Podcast. El punto es que no tenía mucho sentido porque también era judío y aparte él era austriaco, entonces como que todo lo asimilaron así, bueno, no fue una aseveración muy Inteligente. acertada, pero bueno. Con ello saltó a la luz, de hecho, como ya mencioné, los estudios de Joseph Mengele, que había hecho con gemelos en la Alemania nazi y en Auschwitz. Si no saben quién fue Mengele, bueno, se los vamos a poner aquí para que vayan a ver los videos. Peter rápidamente suspendió definitivamente el estudio y escondió los resultados en cajas fuertes en la biblioteca de la Universidad de Yale. Nunca dejó que ningún medio le hiciera entrevistas y se negó a dar respuesta a los padres adoptivos furiosos de por qué los había separado. Ujú. Nunca, o sea, desapareció para los medios o nunca ofreció realmente una entrevista. Lo que se ofreció fue una pequeña entrevista hacia... Eran dos gemelas que cuando crecieron se hicieron reporteras y escritoras, de hecho las dos. Y dijeron, ok, doctor, por favor, bríndenos un poquito de qué fue lo que intentó hacer y nosotros le vamos a decir qué sufrimos como tal en la familia. Y bueno, el punto es que hicieron un trato. hicieron un libro, pero dentro del libro y la entrevista él niega más cosas de las que se podrían afirmar. Entonces como que no tiene mucho sentido que lo mencione también aquí. Neubauer de hecho no quería que se le recordara como un hombre
que experimentó con gemelos sin su consentimiento, sino como uno de los padres de la psicología infantil. Pero pues no le salió muy bien, que digamos. O sea, como que las cosas no cuadran, ¿no? O sea, simplemente hubiera pedido como apoyo o no sé, si hubieran nacido gemelos sería como de, oiga, ¿sabe qué? Déjeme experimentar así. Si encontró varias docenas, ni modo que una familia no le hubiera dicho que sí. Es que el problema con ciertos estudios es que si tú les dices que están en un estudio, todo cambia completamente. Entonces es importante lo que se le denomina estudio ciego. En este caso de estudio ciego, las personas con las que se está experimentando no saben que se están experimentando en ellas. Regularmente ya no se hacen ese tipo de estudios porque va en contra de la ética de estudios científicos, porque las personas tienen que estar de acuerdo con que se experimenten con ellas. Sí. Pero bueno, Peter Bela Neubauer murió de viejo a los 94 años en Nueva York en el 2008 y dejó estipulado que sus experimentos no saldrían a la luz sino hasta el 2065, mismo que, o sea, que el día de hoy, o todo lo que él escribió, todo lo que él buscó, sus resultados como tal, preliminares, se encuentran en una bóveda en Yale, en la Universidad de Yale, y no van a estar abiertos sino hasta el 2065. Ay, ¿por qué? Ya está muerto. Ábranlo. ¿Qué tiene? Desgraciadamente se tiene que, por cuestiones políticas y legales, si lo deja en su testamento así, se tiene que respetar. Los trillizos tuvieron tanta fama que conocieron celebridades y ganaron un pequeño monto de dinero con el que fundaron un restaurante en Soho llamado The Triplets Romanian Steakhouse. Básicamente un asadero. El asadero de los triates. Unos pocos años después, Eddie empezó a tener problemas psiquiátricos. Ok, otra vez, ¿no? Again. Otra vez. Se le había detectado desorden bipolar y abandonó el negocio por las peleas que empezaban a tener con sus hermanos. En 1995, Eddie se suicidó disparándose en la cabeza en un ataque de depresión causado por el desorden bipolar. No manches, o sea, y no se fue a tratar. Bueno, no te creas, ¿qué año era? ¿1900 qué? 1995. Ah, no, entonces no. Sí. Pues sí se podía tratar, pero. Pero en esos tiempos era como de, estás loco. Y el estigma pues también de el estigma de no asistir al psiquiatra y aparte de que experimentó un psiquiatra con ellos, como que no le no quedó buena secuela. Exactamente. Y era el más popular y el que todo el mundo quería. Y los otros dos hermanos quedaron devastados con esa pérdida, sintieron que al fin y al cabo pues pudieron haber hecho algo, pero pues al día de hoy pues siguen con su steakhouse. No, sus modelos, porque en cuanto se suicidó también Eddie, ellos pues ahora sí que ya no les fue muy bien en el restaurante, como que también cayeron en depresión y bueno, cada quien se fue para su lado. O sea, sí siguen siendo hermanos, se siguen viendo, siguen teniendo familia, de hecho, pero ya nunca fue lo mismo. Aún al día de hoy no se sabe concretamente qué dicen los resultados de Neubauer y si lo que nos hace es la crianza o nuestra genética. Pero se han hecho otros tantos estudios y comprobado, sin necesariamente buscar o hacer algo éticamente no hábil, que definitivamente es una mezcla de ambos. Una mezcla muy, muy, muy bien dada de ambos. La genética también nos marca mucho, pero efectivamente en donde crecemos también nos va a marcar ciertas cosas que hagamos con nuestra personalidad. Pues es que varias de esas cosas se heredan, pero desde los padres. Por ejemplo, a lo mejor y los papás eran fumadores, lo heredaron a los hijos, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? No, y por ejemplo que les guste el mismo sabor de un mismo cigarro, de una misma marca.
O también, de la comida. o de la misma comida. O sea, es algo que ya está genéticamente en tus papilas gustativas, en tus pulmones, en tu cerebro completamente. Que los tres hayan sido arrestados o que hayan tenido desórdenes Problemas psiquiátricos en algún momento, eso también es genético. Pero al fin y al cabo, como lo vimos en un inicio, Eddie era muy popular, era muy amigo de muchos, mientras que Bobby no le gustaba platicar con la gente, y eso muy probablemente tenga que ver con los padres que le tocaron, efectivamente. Y así termina el episodio 62 de Science Bitch Podcast. Esperen a 2065 para que les traigamos lo que diga. Exactamente. No, en los siguientes episodios van a ver cómo dentro de la psiquiatría ha habido muchas cosas terribles, pero también con eso se ha dado cuenta uno que efectivamente lo que nos hace son muchos factores. Y pues bueno, aquí terminamos. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que nos pueden encontrar en muchas plataformas de podcast: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Muchísimas. Todas se encuentran en la caja de descripción. Y si nos pueden regalar lo que es un like, o si nos pueden regalar que compartan este video con alguien que les guste este tipo de ciencia extraña o casos extraños, pues nos encantaría que nos hicieran ese gran favor para seguir creciendo con esta comunidad científica. Únanse al grupo de científicos donde cada día les subimos cosas bonitas, guapas, chidas, y a la página que cada día sigue creciendo más, la página de Science Bitch Podcast, donde encontrarán memes, ciencia, cosas bonitas, guapas. Nosotros a veces. Y ya verán que poco a poco empezamos a crecer como comunidad. Pues bueno, aquí nos quedamos y nos vemos el siguiente martes de ciencia. Bye.